Mateo 12, del 46 al 50. Vamos a leerlo todos juntos, ya que no son muchos versículos, es un pasaje corto. Son los últimos versículos del capítulo 12, Mateo 12, 46 al 50. Vamos a leerlo todos juntos y dice así la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que nos guía. Y en esta hora, Señor, a través de este pasaje, guíanos y enséñanos, Señor, de cómo poder tener una buena relación, un parentesco correcto con el Señor Jesucristo. Señor, guíanos pues por medio de tu palabra, toca mis labios, que sea tu palabra, Señor, la que llegue a nuestros corazones y que sea el Espíritu Santo quien nos hable. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Encontramos aquí en este pasaje una declaración pues muy impactante de parte del Señor Jesucristo. Aquí está diciendo quiénes son sus verdaderos parientes. Y de entrada parecieran como que sus palabras son muy duras, ofensivas, muy desconsideradas para su madre y sus hermanos, como diciendo: esta no es mi madre y estos no son mis hermanos. Estos, dirigiéndose a sus discípulos, estos son mis verdaderos hermanos, hermana, padre y madre y todo eso. Pareciera como que estuviera menospreciando, ¿verdad?, a su madre y a sus hermanos, pero no es así. Lo que Cristo Jesús está estableciendo aquí es cómo se puede establecer una buena relación con Él, un verdadero parentesco con Él. Y yo encuentro aquí tres grupos o tres tipos de parentesco, relación con el Señor Jesucristo. Primero encontramos aquí, obviamente, a los que estaban relacionados con Él de carne y sangre, su madre y sus hermanos. Y luego, por supuesto, a través de la enseñanza lleva a la conclusión de que hay una mejor relación entre Jesús y la gente, y es la relación espiritual, el parentesco espiritual. Es más importante. ¿Y cómo lograr ese parentesco espiritual? De eso vamos a hablar. Pero hay otro grupo ahí, otro tipo de personas, quizás no tan obvio, no resalta tanto este tercer grupo de personas, que ni es pariente de carne ni de sangre, pero tampoco es pariente espiritual de Jesús. ¿Quién es? Alguien que ni tiene ni uno ni la otra y aparentemente ni le preocupa. Y esa persona es el que le hace la pregunta. La persona que le pregunta, versículo 47 dice: y le dijo uno. No sabemos ni quién fue, no nos da su nombre.
Pero aparentemente este hombre no encajaba ni en los parientes de sangre, ni en los parientes espirituales. Vamos a hablar de estos tres tipos de personas. Primeramente vamos a hablar de los parientes de sangre. No hay duda aquí del parentesco físico de sangre de Jesús. Claramente la Biblia aquí menciona a su madre y sus hermanos. Leamos otra vez el versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Claramente se menciona ahí a su madre y a sus hermanos. Ahora, la Iglesia Católica rechaza la idea de que Jesús tuvo medios hermanos, a pesar de que la Biblia menciona a los medios hermanos de Jesús. Y le digo yo medios hermanos porque eran hijos de la misma madre, pero hijos de diferente padre, obviamente. Todos los medios hermanos de Jesús, y ahorita vamos a ver un pasaje donde se mencionan por nombre: Jacobo, José, Judas. Todos ellos eran hijos de José y María, de la misma madre y mismo padre. Pero Jesús, aunque fue hijo de María, José no era su padre. José no fue su padre biológico. Su padre es el Señor Dios Todopoderoso. Y María solamente fue el canal, el instrumento que usó Dios, siendo una mujer virtuosa. No le quitamos ningún mérito a ella. Siendo una mujer virtuosa, escogida por Dios para que de ella naciera el Salvador. Qué gran bendición para ella. Y la Biblia dice que de ahora en adelante ella iba a ser llamada bienaventurada. Y lo fue. Desafortunadamente, algunos predicadores celosos sobre de más, anticatólicos, hasta han llamado a María una mujer vulgar y común y pecadora. Y era pecadora, como todos somos pecadores, todo miembro de la raza humana, todos somos pecadores. El único que nunca pecó fue el Señor Jesucristo. Pero aún así hay que reconocer que María fue una mujer virtuosa y por eso Dios la escogió. Pero hay una diferencia entre reconocer que ella era una mujer virtuosa, pura y casta, a reconocer que hay que adorarla, o postrarse ante ella, o rezarle a ella. La Biblia no enseña eso. Y hay que distinguir eso. Pero, ya que la Iglesia Católica considera que María es, aunque no la llama diosa, pero la pone a un nivel aún superior de el Señor Jesucristo, cuando la llama Madre de Dios. Y necesitamos aclarar que la Biblia no menciona o no le da ese título a María. La Biblia en ninguna parte le llama a María Madre de Dios. Ahora, la lógica humana diría, bueno, pero si fue madre de Jesús y Jesús es Dios, pues entonces Jesús es madre de Dios. Pero nosotros necesitamos evitar esa terminología, porque si decimos que María fue la madre de Dios, estamos diciendo que Dios tuvo su origen en María y no fue así. María tuvo su origen en Dios, no Dios en María. Son dos cosas muy diferentes, porque Dios no tuvo principio ni tuvo fin. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero en el esfuerzo de la Iglesia Católica de exaltar a María más de lo debido, más de lo que la Biblia la exalta, han enseñado el dogma de que María permaneció siempre virgen. Y no solamente enseñan eso, enseñan que la madre de María también fue una virgen perpetua, y la madre de la madre de María también lo fue, y enseñan esta perpetuidad de la virginidad que no tiene fundamento ni bíblico ni histórico. No lo hay. Pero no me quiero meter con eso. Pero
En el dogma católico, aunque el matrimonio es un sacramento para los católicos, para poder llegar al cielo, lo curioso es que evitan a toda costa reconocer que María tuvo hijos de José, porque de alguna manera haber tenido relaciones matrimoniales implicaría que María cometió pecado. Pero no es así, aún ese aspecto está equivocado, porque la Biblia dice: honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios juzgará Dios. No hay nada pecaminoso en el matrimonio, no es pecado procrear dentro del marco instituido por Dios. Sin embargo, la Biblia, ya sea que estemos de acuerdo o no con la Iglesia Católica de si María permaneció virgen o no, la Biblia nos dice o nos habla de los hermanos de Jesús. En este mismo pasaje, vamos a leerlo otra vez. Dice: mientras él aún hablaba, la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ahora, los apologistas católicos dicen: no está hablando de sus hermanos. Está hablando de primos o parientes, porque en la costumbre judía así se les hablaba a parientes cercanos o aún a parientes lejanos. Se les decía, en términos generales, se les llamaba hermanos, aunque no fueran hermanos del mismo padre y misma madre. Y la respuesta a eso es verdad. Sí es cierto. Entre la costumbre judía, en la Biblia, bíblicamente, a veces se les llama parientes o hermanos a parientes lejanos que no son hijos del mismo padre y misma madre. Sin embargo, no creo que eso se aplique aquí en este pasaje. ¿Por qué? Hay varias razones. Primero, menciona específicamente la palabra madre. Si hermano no quiere decir hermano, literal, entonces madre tendríamos que interpretar como tía o pariente también. Pero no es así. Porque cuando la enseñanza que viene a dar al final de este pasaje, el Señor Jesucristo dice: ¿quiénes son mis hermanos? Y apuntando a sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Si no fueran literalmente su madre y sus hermanos los que estaban ahí, entonces no se puede utilizar esa referencia para enseñar la referencia espiritual de que este es mi hermano, mi hermana y mi padre. ¿Me entiende? Ya se perdería la comparación. Quiere decir que eran su madre literal, sus hermanos literales, para que se pudiera entender la enseñanza de que, bueno, entonces esto es mi madre espiritual, estos son mis hermanos espirituales. Se perdería la comparación. Y no solamente eso, sino que además la Biblia nos menciona hasta los nombres de los medios hermanos de Jesús y de sus hermanas. Vamos al siguiente capítulo, en Mateo capítulo 13. Versículos 53, también casi al final del capítulo, el capítulo que sigue del que leímos. Si me siguen, por favor, yo voy a leer, dice ahí en el 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y nota el siguiente versículo: ¿no es este el hijo del carpintero? Ahora, nosotros sabemos que él no era hijo del carpintero, pero la gente creía que sí. Y luego dice: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahora, si en el capítulo anterior la relación de hermanos y madre es la que se entiende de primera instancia, literalmente hermanos, literalmente madre, no primos, ni parientes, ni ninguna otra cosa, entonces aquí se mantiene la misma interpretación. Madre y hermanos significa madre y hermanos.
porque hasta nombres se nos da: Jacobo, José, Simón y Judas. Y nota el 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Hasta hermanas tenían. Entonces aquí no se altera. Mire, el mismo hermano del Señor Jesucristo, porque 3 de ellos fueron sus discípulos: Jacobo o Santiago, Judas y Juan. Jacobo o Santiago, quien fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, él fue también su discípulo y él escribió la epístola de Santiago. Santiago, Jacobo, se intercambian esos nombres en la Biblia. Y mire lo que escribió Santiago. Bueno, antes de eso, en Gálatas 1:19, cuando Pablo está diciendo de quién lo autorizó, de dónde recibió su apostolado, él dijo: yo no recibí mi apostolado de Pedro o de la iglesia. Yo lo recibí directamente del Señor, porque cuando subí a Jerusalén, a ninguno de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Lo identifica allí, y ese mismo Jacobo es el que escribió la epístola. Y ahorita vamos a hablar más adelante de ese pasaje. Pero el punto después de hablar de todo esto, hermanos, y la razón de que menciono todo esto, yo sé que quizás es un poco retador para algunos o irrelevante, que a otros se les puede parecer que qué caso tiene hablar de todo esto. Tiene mucho caso, porque necesitamos poder explicar las Escrituras. La Biblia dice que debemos estar siempre preparados a presentar defensa a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos que poder explicar con la Biblia por qué creemos lo que creemos, y por qué no adoramos a María, y por qué creemos que tuvo el Señor Jesucristo medios hermanos, lo cual no implica para nada que había pecado María por tener hijos de José. No es pecado tener hijos con su esposo, es pecado tener hijos con otro que no sea su esposo, pero no con su esposo. Pero por eso estamos hablando de estas cosas. Pero la enseñanza, a fin de cuentas, de este pasaje de Mateo 2, hermanos, es que la relación con Jesús, no importa que seas tú aún su hermano de madre, esa relación es irrelevante para Jesús. Porque sabes que Dios no es abuelo de nadie, ni cuñado, ni primo, ni pariente. Dios solamente es Padre espiritual de aquellos que han puesto su fe en Él. En el cielo no hay nepotismo tampoco. Déjame explicar esta palabra. Nepotismo es un término que se aplica para el gobierno, cuando alguien mete a sus parientes al gobierno porque es sus parientes, ¿verdad? Y eso se ve en todos los países. Los gobernantes le dan su hueso, le dan su cargo a algún pariente, aunque no sepa realizar el puesto, ¿verdad? Eso no importa, pero se les da un puesto para que ganen dinero. A eso se llama nepotismo. Pero en el cielo no hay nepotismo. En otras palabras, nadie va a entrar al cielo por tener un parentesco físico con el Señor Jesucristo. O sea que Judas, o sea que Jacobo y Juan y José y todos los que se mencionaron aquí, si ellos querían ir al cielo, ellos tenían que haber creído en Él como su Salvador, no solamente por el hecho de ser hijos también de la misma Madre María, ya tenían boleto gratis para entrar al cielo. No funcionaba así. En Jerusalén, Jesús dijo, Lucas 2:49, entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando Jesús, recuerda, era un niño y fue llevado a Jerusalén, al templo, por sus padres, y disputaba con los doctores de la ley, y cuando ya se regresaban, no venía él con ellos.
Y naturalmente José y María se preocuparon y fueron a buscarlo, y él los regaña y le dice: ¿por qué me buscabas? ¿No sabéis que los negocios de mi Padre? ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Está diciendo: María, gracias por haberme traído al mundo. Y José, gracias que aunque no soy tu hijo, me has dado tu nombre, me enseñaste una profesión, porque sabemos que Jesús fue carpintero como José, aprendió esta profesión de su padre. Y gracias por protegerme y cuidarme, pero ¿saben qué? Mi verdadero Padre sigue estando en el cielo. Y para nada se ofendió José por ello. José lo sabía desde un principio, desde cuando quiso dejar a María. ¿Recuerda que la quiso dejar? Él sabía perfectamente que ese niño era hijo de Dios. ¡Qué bendición! Ahora, otra cosa que encontramos, o mejor dicho, que no encontramos en la Biblia, es que Jesús llame a María madre. Yo no sé si Jesús la llamó madre o no. Lo que estoy diciendo es que en la Biblia, en toda la Biblia, no encontramos un solo caso donde Jesús haya llamado a María madre. Claramente siempre su relación fue con Dios el Padre, y cuando se dio esta ocasión del pasaje que estamos atendiendo hoy, Él dijo: no, mi madre y mis hermanos son mis discípulos y los que hacen la voluntad de Dios. Esos son los verdaderos hermanos y hermanas de parte mía. Ahora, es verdad, hermanos, que hay muchos que se desatienden de sus hijos, y es bueno mantener la relación que nos toque aquí en este mundo. Pero había un hombre hubo un hombre allá por los años 80 que se llamaba Daniel Eisenberg, y Daniel Eisenberg era un investigador privado, y él dijo que en 16 años de él ser investigador privado, encontró a 165,000 hombres desaparecidos. O sea, 165 hombres habían desaparecido. 165,000 familias habían quedado sin esposo, mujeres habían quedado sin esposo, y 165,000 familias habían quedado sin padre. No se sabía qué había pasado con estos hombres. Pero Daniel Eisenberg, que era investigador privado, él encontró en 16 años a 165,000 hombres que se habían cambiado el nombre y se habían buscado otra mujer y habían abandonado a los hijos para tener otra familia y cambiar de vida. Okay. Pero a Daniel Eisenberg no se le escaparon, que él los pudo encontrar. Bueno, lo que estoy diciendo, hermanos, es importante, claro, y qué bendición debió haber sido para José, Santiago, crecer junto al Señor Jesucristo, convivir con Él todos los días. Y qué bendición poder escuchar las palabras sabias de Jesús en la casa todos los días, de parte de José y de parte de María, saber que ahí estaba el Hijo de Dios. Qué bendición debe haber sido, ¿no? Amén. Pero detrás de todo eso, ellos sabían muy bien que la verdadera relación, el verdadero parentesco con Jesús era el parentesco espiritual. Y eso es el siguiente punto. Cuando este hombre, volviendo a nuestro pasaje, Mateo 12, cuando este hombre le dice: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, Jesús entonces apunta a sus discípulos y dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y la enseñanza pues que el Señor Jesucristo nos quiere dar a través de esto es que la verdadera relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros es la relación espiritual. En el caso de los discípulos, ellos habían dejado todo para seguirle. Cuando él pasó frente a la playa y encontró a Pedro y a Andrés, su hermano, echando las redes porque eran pescadores, él les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y dice la Biblia, y dejándolo todo, lo siguieron. Ellos no dijeron: bueno, déjanos terminar el día de la labor de hoy, déjanos ir a vender el pescado que pescamos, déjanos ir a limpiar las redes y guardar el barco y los botes, y déjanos cerrar el negocio, traspasar el negocio a alguien más, o déjanos ir con nuestros padres a decirles que ya no vamos a trabajar para nuestros padres y que ahora nos vamos a ir al seminario, el mejor seminario del mundo. Porque mucha gente dice que ¿para qué son los seminarios hoy? Si los discípulos que caminaron con Jesús, que predicaron, ellos no fueron al seminario. Pero ¿cómo no? Si fueron al mejor seminario del mundo. 3 años y medio caminando con el maestro de maestros. ¿Qué mejor seminario puede ser que ese? Pero no, Pedro y Andrés y todos los demás, ellos, dice la Biblia, dejándolo todo, le siguieron. Y ese es el problema de la mayoría de la gente que se dice seguidor de Jesús en este tiempo. Quieren tener un tipo de relación con Él, quieren que se les ponga algún tipo de etiqueta de cristiano, de católico, de creyente, de algo, solo porque o lee la Biblia, o porque tiene un tío que es sacerdote, o porque se memorizó ciertos versículos o ciertos rezos de niño, o porque de vez en cuando va a misa, o porque de vez en cuando se deleita en escuchar algún programa cristiano, o le gustan los himnos de Navidad, y que por alguna razón como esa, Dios lo tiene que salvar, porque tiene algún parentesco, alguna conexión, alguna relación con Dios. No funciona así. No funciona así. En el caso de los discípulos dice, dejándolo todo, le siguieron. Y no solamente eso. Aún viendo la vida misma de sus discípulos, vemos cómo ellos lo consideraban como su Señor. Vamos a Santiago, bueno, primero a Mateo 16, del 16 al 18. Jesús confronta a sus discípulos aquí y les pregunta: ¿quién dice la gente, o quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 13, Mateo 16. Ellos le dijeron: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús se dirige a ellos directamente y le dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Allí estaba Jacob, aunque el que contestó fue Pedro. Pero ahí estaban sus discípulos, y lo que Jesús quería saber: ustedes que jugaron a las canicas conmigo, que ayudamos a papá en la carpintería, que le hicimos los mandados a María cuando nos mandaba ir por las tortillas. Yo creo que comía tortillas, no sé, pero si sabían lo que era bueno. Ustedes que vivieron conmigo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y fue Pedro el que toma la iniciativa y les dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la relación más importante que Dios quiere tener con cada uno, y esta es la relación que aún sus medios hermanos tuvieron con él. Vamos ahora sí a Santiago 1:1. Cuando Jacobo, su hermano, o Santiago, es el mismo, empieza su epístola, mire cómo se presenta Jacobo. Santiago, siervo de Dios y carnal de Jesús. No dice así. Dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Yo lo oía roncar. Dormíamos en el mismo cuarto. Yo entré al baño después que él entraba también. Y yo sé lo que huele. Yo lo vi también enfermarse. Yo lo vi también en calentura. Yo lo vi también entristecido y preocupado algunas veces. Yo viví con él, yo crecí con él. No, pero nada de eso era relevante aquí. Santiago dice, yo, Santiago, que crecí con él. Para mí él no es ni mi medio hermano, ni mi hermano mayor o menor, no sé si él era el mayor, sino que se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Quiere decir que durante toda la vida, Santiago, José, Judas, María y José, el Padre, sabían y mantuvieron la relación correcta con Jesús, que era su Señor y Salvador. Esa es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y las obras demuestran el verdadero parentesco. Porque dice aquí en nuestro pasaje, Mateo 12, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Quiere decir que por sus frutos los conoceréis. Y Cristo lo dijo en varias ocasiones, Mateo 7, Marcos 3, en otros pasajes, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que se dice cristiano o que se dice que es un fiel católico o fiel bautista entrará al cielo de Dios. No. Sino solamente aquellos que verdaderamente reconocieron su pecado, reconocieron que eran pecadores, condenados al infierno y aceptaron la salvación que viene solamente por medio del Señor Jesucristo. Solamente ellos. Y las evidencias de que ellos lo habían reconocido como Señor y Salvador era su andar en obediencia. Por sus frutos los conoceréis. Los verdaderos parientes de Cristo se deleitan en las cosas espirituales. Hay mucha gente que se dice cristianos, pero nomás hay que ver cómo hablan, la boca sucia que tienen. Hay muchos que se dicen que son seguidores de Jesús, pero además hay que ver la vida de tranzas que se llevan, cómo defraudan a otros, cómo tratan a los demás. En nuestra manera de andar es como realmente se revela si nosotros estamos en la verdadera fe, si nosotros tenemos la verdadera relación con el Señor Jesucristo. Por eso a nosotros, los cristianos, por eso nos llamamos hermanos en Cristo. Porque somos miembros de la familia de la fe. Miren lo que dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué interesante. ¿Sabe que usted y yo tenemos el mismo derecho de llamarle a Dios
padre igual que Jacobo y José y Juan y todos los medios hermanos de Jesús? El mismo derecho. Y no necesitamos haber tenido parentesco de sangre con Jesús para poder ser hijos de Dios, porque la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Gálatas 6:10 nos dice que somos miembros de la familia de la fe. Dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Porque por medio de nuestro trato que tenemos unos con otros, estamos realmente demostrando cuál es nuestro parentesco con Dios, si realmente somos hijos de Dios. Cristo Jesús reprendió, no sé si está más adelante, a los judíos y les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Una madre la llamaron a la corte porque su hijo de 18 años iba en exceso de velocidad y le iba aventando botellas a los otros carros, rompiendo los vidrios de los otros carros. La llamaron, y cuando estaba ahí en la corte, una vecina la identificó y le dijo: esta señora, dice, me rompió una botella y con esa me quiso cortar el pescuezo. Y dijo el juez: ya sabemos dónde aprendió este muchacho a hacer sus travesuras. De tal madre, tal hijo. Y hermanos, esa es la aplicación aquí. Si nosotros decimos que somos de Dios, vamos a hacer las obras de Dios. Nuestros hechos van a reflejar si realmente somos hijos de Dios. Mucha gente en el Facebook habla que cree en Dios, y la oración de Dios en la noche, la oración de la mañana y la oración hacia la Virgen, y hablan un montón de cosas religiosas, pero en todo lo demás que publican se puede ver que su corazón está completamente lejos de Dios. Por último, dije que había 3 tipos de personas que se relacionaban con Cristo aquí: los parientes de sangre, los parientes espirituales, y otros que ni son ni uno ni otro. O sea, aquel que dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Esos son los extraños, los que ni reclaman ni una cosa ni otra. No son aficionados, ni admiradores, ni amigos, ni parientes de Jesús. No les interesa lo espiritual. No son devotos. No creen en Él. No creen en un cielo ni en un infierno. No creen en la Biblia. Aunque no pueden negar si Jesús existió o no, no les importa. A pesar de que la historia se mide en base a antes de Cristo y después de Cristo. Creen que no tiene importancia si vino o no un hombre llamado Jesús. No tienen vida, no tienen ningún propósito para sus vidas, no tienen planes para la eternidad. Son aquellos de los que la Biblia dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Su parentesco no es con Dios, sino con el diablo. Como ya cité este pasaje, pero lo leo, Juan 8:44, cuando Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De modo que nosotros, si queremos mantener una relación espiritual con Jesús, lo primero que necesitamos hacer es reconocer
que estamos perdidos. Reconocer que Él murió en la cruz por nuestros pecados, postrarnos delante de Él con un corazón arrepentido y decir como clamaron los discípulos cuando entraron en la barca y el mar se agitó y vino una gran tormenta. ¿Qué fue lo que clamaron ellos? ¿Se acuerdan? Dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. El mundo ve alrededor y pues hay guerra en Ucrania. Hay incendios forestales en California. Hubo inundación en Kentucky y murieron varias personas. Hubo una balacera allá en Luisiana. Y hay calamidades en México y los carteles están matando gente. Y ven las señales de los tiempos y no se dan cuenta que la venida del Señor está cerca. Pero por alguna razón piensan que, si Morena no puede resolver todos los problemas de México en este sexenio, a lo mejor en el siguiente. Y si Biden no resuelve todos los problemas de la nación aquí en Estados Unidos, a lo mejor la Kamala Harris lo va a poder hacer en la siguiente elección. Y no nos damos cuenta que en realidad todos estos son señales de los tiempos y que lo que Dios quiere es que nosotros busquemos una verdadera relación, un verdadero parentesco con Él, un parentesco espiritual, que podamos decir y poder clamar a Dios verdaderamente para que cuando oremos: Padre nuestro que estás en los cielos, podamos decir que con derecho podemos reclamar este parentesco con Él. Dios es mi Padre. ¿Es tu Padre Dios? ¿Es tu Padre Dios? El asunto no es porque alguna gente dice: no, pero yo creo en Dios y yo conozco a Dios. No, puede ser que sí, pero ¿cree Dios en ti? No, yo conozco a Dios. Bueno, te conoce a ti Dios. Sabe quién eres. Eres parte de Él. Eres parte de la familia de Dios. Le has aceptado como Señor y Salvador, como Santiago. Se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, siendo su hermano de carne. De cierto os digo, que el que no, si la semilla de trigo no cae en la tierra y muere, queda sola. Pero si muere, lleva mucho fruto. Para nacer espiritualmente hay que morir primeramente. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad de escuchar palabra y pedimos, Señor, que tu palabra traiga fruto, Señor, y haga la obra en los corazones para la cual tú la has enviado, Señor. Así, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, nadie está mirando, por favor, ya nos vamos en un momento. Yo quisiera saber si habrá aquí alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha establecido este parentesco con Dios, de hijo a padre, de hija a padre, y quisiera pedirle a Él que sea su Señor y Salvador, que sea su Padre Celestial, que le perdone sus pecados, que le dé vida eterna, que le dé la salvación, que le dé una nueva vida como Él promete. ¿Habrá alguna persona aquí que dijera: ore por mí, por favor, yo necesito establecer esa nueva relación, ese parentesco espiritual con el Señor Jesucristo? Oren por mí, por favor. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguna persona que reconoce que necesita esa clase de relación con Él y quiere pedir oración? ¿Habrá alguna persona que diga: yo, pastor, yo necesito que oren por mí, quiero entregarle mi corazón a Él? Dios te bendiga. Y tu mano, alguien más. Yo no creo que haber establecido esa relación con Dios todavía, pero yo la necesito. Yo quiero tener ese parentesco espiritual con Él
pueden orar por mí. Habrá alguna persona. Habrá alguna persona. Muy bien, Señor, tú conoces los corazones y te pedimos, Señor, que tu palabra que ha sido predicada tenga cabida, Señor, y tenga respuesta, Señor, en aquellos en quienes se ha sembrado. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.